atentas de lo que pasa a su alrededor. Por supuesto, también con todas las aportaciones que las personas mayores podemos hacer a la sociedad en general. Esta es una experiencia, esta presentación de la creación de redes, que viene desde, bueno, en estos 20 años que estuve en el gobierno de la Ciudad de México, que con compañeras como la doctora Claudia Mesa o como la doctora Cristina Cervantes, ¿no? Y me imagino que algunas otras personas más, en esta construcción de una política pública que dignifique la vejez, ¿no? Y que fue pues muy enriquecedora esta experiencia y un manejo y un conocimiento de la ciudad que fue pues un placer, ¿no? Tener, y sobre todo una gran vinculación interinstitucional, que es algo que tenemos que hacer todas y todos que trabajamos con las personas o en favor de las personas adultas mayores. Y por si hay personas que trabajen en otros temas, pues también, ¿no? Tenemos que vincularnos interinstitucionalmente para fortalecer la atención que brindemos a las personas adultas mayores. No nos quedemos en nuestro nicho, de nuestro espacio, y no, tenemos que, bueno, estamos en una utopía, o estamos en un Pilares, o estamos en un centro de salud, o estamos en un hospital, donde sea, tenemos que generar todas estas redes de interconexión para poder brindar una atención adecuada a quien lo requiera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el mensaje que trataré de transmitir el día de hoy para llevar a cabo. No importa si soy médico, gerontólogo, trabajo social, enfermería, no importa. O sea, entre más informados estemos de esta vinculación, del conocimiento de las instituciones de nuestra ciudad, que si bien es una ciudad grandota, la nuestra, pero que es lo máximo, porque uno puede tener conocimiento de mucho de lo que hay para atender a las personas mayores. Como parte de esta presentación, haré llegar a termino, bueno, por supuesto la presentación la pueden tener, pero haré llegar documentos con directorios, con catálogos de servicios, con los catálogos de nuestros cursos de capacitación, para, bueno, enriquecer esta labor que están realizando. Felicito y agradezco a la invitación de la doctora Claudia Mesa, una gran amiga, pero también felicito y agradezco a las personas que están conectadas el día de hoy por su interés en el tema de las personas adultas mayores, que más allá de pensar que las personas mayores, pobrecitas de nosotras, así que hay, ¿no? Es finalmente el que tengamos una esperanza de vida más amplia, pues es un logro de la humanidad que tenemos que gozar, disfrutar y, por supuesto, reconocer a esos sectores de la población, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar brevemente de las personas adultas mayores. Voy a hablar de la discriminación y el maltrato, que es el meollo digamos, que tenemos que estar atentas para erradicarlo, ¿no? La importancia de las redes y aspectos a considerar para formar y fortalecer unas redes. Y también, bueno, contemplar la formación de grupos terapéuticos que son de gran utilidad. La siguiente, por favor. Bueno, antes que nada, quería también pues comentarles que el tema de las redes de apoyo surge en la Ciudad de México como desde 2004. Surge por la necesidad de estar más cercanos de las personas mayores con su comunidad y de su comunidad con ellas, debido a los asesinatos que Juana Barraza, esta pues, asesina pues, de mujeres adultas mayores, llevó a cabo. Había, digamos, toda una investigación policial, ¿no? Y lo que siempre sucede es que pues va delinquiendo y la policía va atrás de quien va delinquiendo, ¿no? Y aquí
lo llevaba pues la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la Procuraduría en ese entonces, ¿no? Y desde la Secretaría de Salud, que llevábamos el programa de pensión alimentaria, atención médica, medicamentos gratuitos y toda una visión integral de la atención a las personas mayores, la que era nuestra directora en ese momento, directora general, la maestra Elsa Belges, refirió al que era procurador en ese momento, el maestro Batis, miren, nosotros tenemos a 1,200 compañeras en campo, ¿no? Está el personal de participación ciudadana, está mucha gente trabajando en comunidad. Hagamos ver a todo este personal, capacitémoslo para estar al pendiente de las personas mayores, ¿no? Para alertar, digamos, a vecinos, a personas mayores, porque en ese momento no sabíamos si era hombre, si era mujer, si era uno, si era varios, ¿no? Un desconocimiento absoluto. Pero lo que sí sabíamos, porque me iban diciendo las personas mayores a nuestras compañeras PESAM, que iban diciéndole, oiga, vino una compañera de usted, me preguntó, no sé qué, no, pues no, esa no la conocemos, en fin, ¿no? Entonces, en esta, digamos, trabajo comunitario, pues se empezó como a acercar, ¿no? A acercar de cerca, ¿no? De cerrarle el camino. Por supuesto, actuaba en zonas donde las mujeres adultas mayores vivían solas, que son las zonas de más alto nivel económico, ¿no? Que por cultura, por costumbre, pues deciden vivir independientemente, ¿no? Y en este caso, quizá con un abandono social, con un abandono familiar, ¿no? Mujeres longevas que todavía salían, que iban y venían, pero quizá carentes, ¿no? de un vínculo social o familiar. Y esta mujer lo que hacía, que en ese momento nosotros no sabíamos, no todo esto que les digo, la seducía, hablaba con ellas, era cariñosa, era amable, y entonces le permitían el acceso a su casa, ¿no? No hacía nada hasta que, digamos, a las 2, terceras vez ya las mataba. El móvil no era robarles, ¿no? El tema era que pues a la hora de que entraban muchos policías en la escena, pues jalaban, deshacían la escena del crimen, como ve uno en las películas, ¿no? Y entonces era muy difícil saber qué estaba pasando. Entonces, bueno, todo esto se los comento porque empezamos a hacer cursos, capacitaciones, sensibilización a todo el personal que estaba en comunidad y nos echábamos 2 o 3 pláticas al día a 200 personas, ¿no? Como maquila, así de estén atentos, y entonces se vio esta necesidad de construir y de fortalecer estas redes de apoyo que son muy diversas, ¿no? Pero el tema era, bueno, hay personas mayores en tu comunidad, en tu calle, en tu edificio, en tu colonia, no sé, estemos al pendiente de ellas, tengamos comunicación, acerquémonos, etcétera, ¿no? Bueno, al final terminaron, la última adulta mayor que mató, alquilaba un cuarto y el huésped venía llegando y vio a esta mujer, a esta persona salir, que en ese momento ya supo que era mujer, porque era una mujer muy fuerte, y en toda la casa vio muerta a la adulta mayor y salió corriendo para pedir auxilio y por suerte venía pasando una patrulla, entonces la detuvieron. Todo este trabajo, bueno, nos quedó de tarea a seguir trabajando y seguir fortaleciendo a las personas mayores como sujetas de derecho. Y también, también las personas mayores estaban trabajando para fortalecerse entre ellas y fortalecer a su comunidad, ¿no? Entonces se empezó a construir todo digamos, un sistema de redes, de grupos de personas mayores y vincularlos con otras instituciones. Entonces, bueno, este es el antecedente de esta historia que tiene, como ven, muchos años y que se fortaleció muchísimo en la pandemia, ¿no? Volvimos como a
a fortalecerla mucho, ya yo desde el nivel federal, que es el INAPAM, ¿no? Desde 2018, diciembre, 2019, y bueno, y toda la pandemia pues ya la sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el grupo de personas mayores? Con las personas mayores, pues bueno, es casi una situación darwiniana, en la gran esperanza de vida que hemos logrado en muy pocos años. En esta presentación no tengo una gráfica viejita que me gusta mucho, que vamos viendo cómo de 1930, que vivíamos 30 y tantos años, las personas, los seres humanos, a 1990, que llegamos a 73 años, ¿no? Ahí estamos en 75, estamos estacionados hace 20, ¿no? Pero bueno, el ganar tantos años de esperanza de vida en tan poco tiempo, pues sabemos, ¿no? Que puede ser por supuesto, no alimentación, no, esa la hemos empeorado, vacunas, el que ya los niños, las niñas ya no eran, cuando recién que nacieron, a diversos factores, pero uno decía el doctor Miguel Gutiérrez, el geriatra, que era por la pura potabilización del agua, ¿no? Era eso que lográramos muchos años de esperanza de vida. También el tema, el tener más de 60 años, el que la población de un país, más del 10% tenga más de 60 años, pues los países desarrollados tardaron 200 años. Dicen que primero se enriquecieron y fueron envejeciendo paulatinamente. Bueno, ni son tan ricos, ni fue tan así. Pero bueno, finalmente generaron condiciones, mucha gente migró a las ciudades, ellos tenían como condiciones más saludables, ¿no? La era industrial, etcétera. ¿Qué nos pasó a nosotros? Porque, como les decía, ganamos 40 años de vida en casi 40 años, o sea, en muy poco tiempo, casi un año de vida por año. Entonces, piensen esto, para quien tiene, digamos, administra pensiones y jubilaciones, que en los 70, cuando yo empecé a trabajar, la gente cotizaba toda su vida y muchas veces ni siquiera llegaba a jubilarse, o se jubilaba y vivía pocos años, ¿no? Y mucha gente decía, no, es que se va a deprimir y por eso se deprimen y se mueren, ¿no? Y yo en ese entonces no sabía que, no señora, se mueven porque no hay más esperanza de vida, ¿no? Pero en fin, para el 2020, en el Censo de Población y Vivienda, que fueron de los pocos países, de los 8 países en el mundo que lograron terminar el censo antes de la pandemia, no ya a los que estaban censando les venía pisando los talones la pandemia, se contabilizaron 15 millones de personas de más de 60 años. Hoy somos casi 18 millones, ¿no? Y ahorita está en curso, o quizá ya terminó, el conteo de población y vivienda intercensal, ¿no? Que es también muy interesante. Y bueno, con una esperanza de vida de 75 años en promedio, 78 para las mujeres, 73 para los hombres. Como les mencionaba, bueno, estos 75 años llevamos 20 años estacionados en ese número, y no es que vayamos a llegar a 120 años, porque a México no, pero sí deberíamos estar 3 o 4 años arriba. ¿Por qué vivimos más las mujeres? Nadie lo sabe. Hay muchos supuestos, y voy a volver a citar a Luis Miguel Gutiérrez, a mi querido colega, decía que por el estoicismo de las mujeres, no por esta fortaleza. Y yo diría así, por este síndrome de cuidadoras heredado y cultural, que no nacimos en el ADN de tener que ser cuidadoras las mujeres, pero hay como esta sensación de que si nos morimos, ¿qué va a ser de los demás? ¿No? Y entonces tenemos que resistir, y muchas veces esa resistencia pues nos hace llegar a edades avanzadas, con una esperanza de vida, con una calidad de vida quizá no buena, porque perdemos capacidad funcional, ¿no? Los padecimientos que hemos tenido, a lo mejor no bien cuidados, y no bien cuidados no por nuestra irresponsabilidad, sino porque durante muchos años hemos tenido poco acceso a salud, poco acceso a una información adecuada, y poco acceso también a una respuesta medicamentosa. Que bueno,
sí ¿no? Para tiene acceso, tiene información suficiente, entonces puedo decir, bueno, pues tengo que buscar la manera de que esta población vele más por su salud. Pero si no lo hago, entonces es una responsabilidad del Estado digamos, estas condiciones de vida. Bueno, yo muchas veces les digo a los hombres que bueno, tienen una menor esperanza de vida y lo que sucede es que enferman y fallecen, ¿no? No sé si es una buena noticia o una mala noticia, pero así sucede. La población de 60 años y más se duplica cada 20 años, esto lo sabemos ya hace 30 años, ¿no? Y es importante considerarlo pues, para hacer políticas públicas adecuadas y que dignifiquen. Bueno, ya lo vimos, la evidente feminización de la vejez, ¿no? Por cada 100 mujeres hay 86 hombres, y como aumenta la edad, esta diferencia se va haciendo más grande, ¿no? Y que ahorita en México existimos más personas de 60 años y más que menores de 5 años. Y algo importante, y por eso lo pongo en rojo, ¿no? Que esta ganancia de esperanza de vida es un logro perseguido por la humanidad y no nos la compremos en el que cuando nos quieren decir que el tsunami de las canas y qué va a pasar con todas las personas mayores que vamos a hacer. Bueno, yo ya no voy a llegar a 2050, pero pues es un logro, es lo que buscamos, lo que estamos conquistando como humanidad, y hay que hacerle frente y por supuesto estar pues felices, ¿verdad? Porque nadie nace viejo o vieja, es todo un trazo de la vida, y cómo lo vamos a disfrutar y cómo volvemos aspiracional el envejecer, ¿no? Que dan decir, esto está loca, pero no, o sea, yo digo, tengo 67 años, pero cómo volvemos aspiracional los jóvenes o de edades menores, aspiramos a ser viejos y viejas, y aspiramos a ser viejas y viejos longevos, ¿no? Entonces, bueno, esa es toda una tarea de reflexión y de que tampoco compremos lo que pasa muchísimo en todos los medios de comunicación, películas, novelas, series, todo, sobre una exacerbación de las cualidades de ser joven, ¿no? Que nos puede generar una crisis ante la presencia de más años, ¿no? Yo les digo, miren, nos vemos diario en el espejo y entonces es algo que vamos viendo gradualmente. Claro, vemos el envejecimiento muy claro cuando encontramos amigas, amigos que hace 10 años que no nos vemos, ¿no? Entonces digo, ay, ya nos cayeron años, ¿no? Pero bueno, no existe, aunque el ser humano ha buscado ser eternamente joven con Dorian Gray de Oscar Wilde o otros personajes que han querido hacerlo, porque finalmente la sensación es que vas a quedar solo porque toda tu gente o sola se va a morir antes que tú. La siguiente, por favor. Bueno, cuando a mí me dicen, dame un problema que invisibilice a las personas adultas mayores, que les genere, digamos, un trato no digno, que no reconozca su valía en la sociedad, es el tema de la discriminación. La mayoría de las problemáticas que vivimos las personas mayores y todas las personas y muchas personas de este grupo de la sociedad de México, porque somos una cultura muy discriminadora, y es algo que siempre también hago énfasis en estas presentaciones, que tenemos que erradicar la discriminación en nuestra cotidianidad, digamos, de toda nuestra formación, de todo lo que vamos heredando o aprendiendo alrededor de la sociedad. Está prohibido discriminar. Aquí no es que somos libres de pensar, no. Está penada y la discriminación ya está sancionada, entonces no ceder, porque quien discrimina lastima.
Y lo que no sabe quien discrimina es que también se está discriminando a sí misma, a sí mismo, ¿no? El ver cosas que no nos gustan en otros, seguramente son temores que tenemos, ¿no? Y hay un dicho que nunca sé si lo digo al revés, de lo que me checa, me choca, o lo que me choca, me checa, ¿no? Eso lo tenemos que considerar. Piénsenlo, reflexiónenlo, por favor, se los pido, porque eso no puede permitirse, ni en la familia, ni en la comunidad, ni en la escuela, ni en el trabajo. Una se vuelve una amiga o un familiar muy incómodo en las reuniones. ¿Por qué? Porque ya no permito que discriminen a nadie. Y entonces, al principio, se vuelve incómodo. Después ya no sé si se contienen ante mi presencia o ya lo están modificando. Pero eso hay que pararlo. No sé, ahorita voy a ver, pero creo que en esta presentación, pero somos una sociedad que discrimina por el color de la piel, por el ser mujer o por ser persona mayor, por el trabajo que tengo, por ser indígena, por ser pobre, o sea, son 7 rubros en los que se discrimina a la población entre el 70% y el 50%. Entonces, no podemos permitir eso y ustedes como servidoras y servidores públicos menos, están penadísimo. Entonces, no lo hagamos, cambiemos y por supuesto no trato de obligar porque finalmente no puedo, pero sí hacerles conciencia al respecto. Tenemos la encuesta nacional de discriminación del 2022, la ENADIS, que es una encuesta que hace INEGI junto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que en el 2022 registró, digamos, entrevistando a toda la población, registró que el 38% de las personas mayores opinaron que sus derechos se respetaban poco o nada. Y fíjense que en 2017 esta misma pregunta la contestaron, esta misma pregunta afirmaron que eran discriminadas el 45%, o sea, casi una de cada 2 personas. Esto es, digamos, un avance porque nos está diciendo que las personas mayores cada vez son más reconocidas. El 16% de las personas mayores declararon que se les discrimina en el transporte público o en la calle, en trabajo, en la escuela y en la familia. Miren, en el transporte público no saben cuántas amigas y colegas tengo que me dicen, si salgo con un bastón, si llevo a alguien en silla de ruedas, no me subo en taxi, si me subo en transporte público, no me respetan, no toman en cuenta que vengo con un caminar seguro, ¿no? Y en muchos aspectos y en muchos lugares, pues el tema de la palabra preferida de vieja, que ya no sabe uno por si es por mujer o por edad, ¿no? Es el pan de cada día. Hagamos el ejercicio de contener esas opiniones y veamos qué vamos a hacer más felices. La siguiente, por favor. Bueno, la discriminación que viven las personas mayores en muchas ocasiones está asociada a atributos negativos a consecuencia de estereotipos cuyos sinónimos son, ¿no?, enfermedad, improductividad, ineficiencia, infantilización, pérdida de algunas capacidades y decadencia en general, ¿no? En una encuesta sobre cuidados del 2022, del 2022, un primer dato que arroja, por supuesto, está muy, digamos, mal planteada, ¿no? Decía que el 71% de las personas de más de 60 años, fíjense, el 71%, o sea, yo estoy dentro de esas, mi querida Claudia Mesa también, ¿no? Necesitábamos de cuidados y no teníamos quien nos los brindara, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa mesa de CONAPO, cuando se presentan, pues nos 10 que estábamos en la mesa, éramos mayores de 60 años, levantamos la mano y dijimos, alto, no, esto no es así. Así está el tema del prejuicio, ¿no? Cuando se habla de un sistema de cuidados y se piensa que la mayoría de las personas mayores necesitamos de cuidados, pues no se contempla que esos cuidados, en qué momento los podemos estar necesitando, ¿no? Entonces es una
es una brecha que tenemos que cuidar muchísimo y que tenemos, por supuesto, que verificar antes de calificar, ¿no? Hay una discriminación múltiple por ser mujeres mayores, por ser indígenas, de escasos recursos, por padecer una discapacidad cognitiva o física. Imagínense nada más alguien que tenga un deterioro cognitivo, que a lo mejor sea monolingüe, que a lo mejor sea analfabeta, ¿no? Es muy interesante toda la cantidad de circunstancias que se pueden sumar en una misma persona y que la hacen discriminada por muchos aspectos, ¿no? Son datos que cuando trabajaba en la Ciudad de México y atendíamos a personas mayores en la comunidad, porque nos hicimos especialistas en atención a personas en situación de vulnerabilidad con visitas gerontólogas y con médicos y médicas y especialistas en envejecimiento. Lo interesante que era analizar cuando describía la situación de una persona mayor, muchísimas veces mujeres. Espérenme un segundo. Perdónenme. Y cómo iba yo viendo, digamos, el análisis de una persona postrada, viuda, que dependía económicamente de la familia, que dependía físicamente de otras personas. Bueno, uno va aprendiendo los focos de alerta de aguas con esa persona, porque por muchas circunstancias puede ser violentada, ¿no? Discriminada. Entonces, bueno, estas restricciones a las que se pueden enfrentar, como lo mencioné, pues son el tema de maltrato y sobre todo las puede convertir en un grupo desprotegido, un grupo en una situación de vulnerabilidad. Que ojo, la palabra vulnerabilidad califica, digamos, hasta ciertas circunstancias, ¿no? No hay grupos de la población vulnerables, sino circunstancias que las pueden vulnerar. La siguiente, por favor. Pues esta clara manifestación de que son víctimas las personas adultas mayores de discriminación, pues es la obstaculización, ¿no?, a negativas del derecho a petición, asesoría o protección de sus derechos. Miren, me pasaba muchísimo que personas adultas mayores iban a la agencia para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, o a Calida o a otras instancias de violencia, y las entrevistaban y el siguiente paso era hacerles una valoración psicológica, ¿no? Para ver si estaban cognitivamente bien, si no habían hecho una demencia, si era coherente lo que estaban diciendo, denunciando esa persona, ¿no? Y eso es muy tentador, ¿no? Porque cuando uno tiene, digamos, alguna problemática de alguien que lo está demandando uno como servidora pública, es una gran tentación. Pues voy a investigar si es coherente o no, ¿no? Y eso muchísimas veces desincentivaba que las personas llegaran a realizar una denuncia, o realmente las hacían dudar de la veracidad de lo que estaban viviendo, o sobre todo la apreciación de si será para tanto lo que me está pasando o no, ¿no? Les cuento que yo, bueno, viví muchas cosas, pues cuando uno trabaja y atiende a personas, a población en general, pero hace no mucho un señor que lleva insistiendo de que le brindemos unos servicios, y por su nombre violento, que hace varios años se peleó con el guardia de seguridad de una de nuestras oficinas, y en esta insistencia de que él la atendiera, que le vendáramos un albergue, pues empezó a presionarme, pero es un hombre que en su pura presencia me generaba mucha atención. Pero uno piensa, como dice Citlali Hernández, secretaria de Mujeres, uno se vuelve de piel dura, ¿no?
Y yo pensé, me incomoda este señor, ¿no? Y la última vez que estuvo en la oficina, pues ya 2 compañeros míos estuvieron presentes mientras me entrevistaba con él. Es muy sutil, ¿no? Pero un día me llamó y cuando yo le dije, no, no lo voy a atender, y ya reporté a Derechos Humanos que usted, pues, es un hombre violento, ¿no? Me amenazó y me dijo que eso lo íbamos a ver y que yo iba a saber de él, ¿no? Colgué y dije, va, ¿no? Y colgué y me empecé a sentir muy mal, muy mal. Algo que nunca había sentido en mi vida. Y dije, no me puedo quedar callada. Y entonces lo denuncié, ¿no? Y cuando fui a denunciarlo, ahí en la agencia que está en Obrero Mundial, Cuauhtémoc, pues también fue una prueba de fuego para mí de a ver cómo me van a atender, ¿no? Pues bueno, sabían que era una directora, entonces a lo mejor se pulieron por eso. Pero en ningún momento sentí que subestimaran lo que yo estaba sintiendo o diciendo, ¿no? Y me gustó muchísimo, me gustó ver, bueno, que creían en lo que, porque les digo, yo varias veces me cuestioné, ¿será para tanto? Y lo hablo y me angustio, ¿no? ¿Será para tanto? No, sí es para tanto, ¿no? Y eso es algo que también como personas mayores tenemos que aprender a denunciar, tenemos que aprender a defender nuestros derechos, a hacernos escuchar. Y entonces, antes de decir, ¿por qué nos dice todo esto? Si es tan, vamos a hablar de redes, ¿no? Pues porque todo esto tiene que ver con el tema de redes, ¿no? ¿Dónde podemos estar? Bueno, ya les decía, ¿no? ¿Dónde podemos ser especialmente vulnerables? Bueno, pues en el ámbito familiar, que es el ámbito privado, donde se enmascara mucho de lo que sucede. Y además también está uno, bueno, pues es mi hijo, es mi hija, mi nuera, mi nieto, ¿no? Este tema de cómo voy a denunciarlo, ¿no? Si es mi familia. Pero hay que hacerlo porque realmente muchas personas pues pueden estar en riesgo, primero, de vivir esta constante dentro de la familia, y la otra es el sentirse y vivir tranquila, ¿no? Y el también sentar un precedente dentro de la familia de que las personas mayores somos sujetas de derecho, tenemos instituciones que nos protegen y sobre todo personas que trabajan en esas instituciones que nos van a proteger, que nos van a respaldar, que nos van a fortalecer. Otros espacios también de gran riesgo son las instituciones de cuidados prolongados, ¿no? Donde pues difícilmente a lo mejor una persona pueda pedir ayuda o pueda manifestar que está siendo maltratada, sobre todo si esa persona pues tiene una pérdida de la capacidad funcional, no puede salir o no puede comunicarse al exterior. Fíjense que una ventaja maravillosa de ahora de los celulares es que rara es la persona, digo no rara, hay por su incapacidad física o emocional o mental no puede utilizarlo, pero ahora nos ayuda muchísimo que pueden denunciar esto. La siguiente, por favor. Bueno, estos datos es como dice mi colega Verónica Montoyo, que estas son como cuadros que nos gustan, son como medio viejitos, pero que digamos los datos son actualizados, pero me gusta porque me ayuda ¿cómo se llama? A visualizar este tema de la violencia en las personas adultas mayores. Entonces las personas dicen, no, ¿qué es maltrato? ¿Qué es violencia? No, yo le voy a decir violencia, porque la violencia es algo que se hace premeditadamente, ¿no? A excepción de algunas ocasiones. Bueno, el 18% de las personas mayores han sufrido violencia en los últimos 18 meses. Eso es un dato que ha crecido de 2006 a la fecha. En 2006 era el 12%, ahorita es el 18%. Y es también, a lo mejor siempre ha existido, pero igual ya estamos aprendiendo a reconocer que lo que está sucediendo, el comportamiento de la familia o de otras personas hacia nosotros, se puede llamar violencia. Obviamente la familia es donde esto más se da, quizá porque es donde más estamos, quizá por la sobra de confianza, por la familiaridad, como ven. Y por supuesto el 80% siguen siendo las mujeres las víctimas de la violencia en tu hogar. Aquí hay un dato importante que quiero resaltar. También los hombres adultos mayores son violentados, ese 20%.
que les cuesta muchísimo hablarlo, que no saben qué hacer con él, no saben qué hacer muchas veces si son discriminados, si son violentados. Pues muchas veces porque ellos lo fueron a su vez, o muchas veces porque pues han asumido que son el pilar de la casa, los proveedores económicos, etcétera. Todas estas concepciones que tenemos con el tema de género, de qué hacen las mujeres, qué hacen los hombres y qué papeles y qué roles tenemos, que bueno, como va pasando el tiempo, cada vez va siendo más, digamos, una visión más equitativa, pero todavía nos falta. ¿Qué pasa con los hombres? Que las mujeres crecemos siendo discriminadas, crecemos en muchas ocasiones siendo violentadas y vamos haciendo estrategias como para sortear mucho esto que nos pasa, vamos posiblemente denunciando. Digo, ahora está este ejemplo de la Miss Universo que puso al organizador del concurso en su lugar. Pensé, es el lugar que menos me podría imaginar, pero ella aún así lo dice y habla de lo que significa ser una Miss Universo o concursar, ¿no? Busco que las mujeres se fortalezcan, ¿no? Y decidan hacer lo que quieran en su vida. Entonces es un discurso de Fátima Bosch increíble. Y le rompe el esquema al evento, que yo no sé ya cómo va a resultar, pero admirable. Bueno, ¿qué hacemos muchas veces con el tema de personas, de hombres mayores violentados? Que muchas veces la Secretaría de las Mujeres, el Instituto de las Mujeres en ese entonces decía, no, pues es venganza por lo que hicieron, ¿no? Y yo decía, pues no, somos Estado y no podemos nosotras o nosotros como gobierno calificar o discriminar a alguien por alguna circunstancia que creamos que haya hecho. Tenemos que atenderlo y darle, digamos, dignificarlo. Es nuestro trabajo. Ya si alguien lo tiene que juzgar, que sea otra instancia, ¿no? Pero bueno, el 6% manifestaron que viven violencia psicológica, el 3.8% violencia física. No sé, digamos, ahí cuesta mucho trabajo, como va creciendo esto, cuesta más trabajo que las personas lo manifiesten, ¿no? 2% por negligencia, que también la negligencia es un terreno difícil de precisar por el tema de si fue a propósito, si no sabía, si fue sin querer, ¿no? Sí decirles, y más quien atiende directamente a personas mayores, que el no saber no nos exime de responsabilidad. Así es que tenemos que aprender, tenemos que saber cómo atender a las personas mayores. Hay un 1.2 de violencia sexual que es un tema que empezó en menos de 1%, la declaración ahora subió. Yo supongo que mucho tiene que ver por ser un tema tabú, ¿no? Un tema socialmente muy poco hablado y sobre todo en generaciones anteriores. Esta información, bueno, cabe destacar que una persona pues, puede ser víctima de varios tipos de violencia, o sea, encasillada, esta es violencia psicológica, esta es física, esta es patrimonial, esta no. El tema de la violencia patrimonial de 4.4, que la pongo en rojo y estoy seguro, pues no es tan alta o no. Esta violencia patrimonial es la que saca a la luz cuando hay violencia, es la que hace que las personas mayores salgan a denunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, ya soporté todo, pero me quieren quitar mi casa, o están utilizando mi pensión, mis recursos, o están utilizando mis muebles o mis joyitas, o yo qué sé. No es cuando las personas dicen, es que si me quitan esto ya no me van a dejar nada. O otra cosa interesantísima, pelean unos con otros de la familia pensando que su patrimonio futuro puede estar en riesgo, ¿no? Los que viven con mi mamá, pues se tienen a ganar la casa, no, pues entonces voy a pelear, ¿no? Y así pasa, ¿no? Por 3 ladrillos podemos matarnos. Entonces, sí tenemos que estar muy alertas cuando conozcamos de este tema, pues tanto en la comunidad o en las personas que acuden a nuestros espacios, ¿no? Estos son datos que utilizo del Instituto Nacional de Geriatría y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que les digo, no es un curso de estadística, lo utilizo como un mero ejemplo y un ejercicio para hablar de este tema. La siguiente, por favor.
Bueno, el maltrato se define, pues hay muchas maneras, ¿no? Pues ya que algo que produzca, un acto que produzca daño, intencionado o no, que eso como muchas veces les decimos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Personas muy mayores, de repente con moretones en los brazos, ¿no? Les dicen, no, pues es que la quise levantar y como sus vasos capilares están muy delgaditos, pues le generé un derrame, pero hay veces que uno ve un brazo y tiene los 5 dedos marcados, entonces dice uno, ¿qué pasó, no? Las 2 manos marcadas, o en fin, hay que estar muy atentas a eso y sobre todo estar muy cercanas a las personas mayores para conocer su sentir, porque eso de verdad, aunque no nos lo diga, muchísimas veces nos lo transmite a partir de actitudes, de miradas, de temores, de tensiones, ¿no? Hay que estar muy, muy atentas a eso, ¿no? Por supuesto, ocurre en el medio familiar, en el medio comunitario, en el medio institucional, ¿no? Podemos ser muy violentas las personas servidoras públicas con cosas que a veces consideramos que no está tan mal, ¿no? Pero hay que pensar, yo que atiendo a público, cuando a mí me atienden bien, yo a quien me atiende bien se lo agradezco, se lo reconozco, porque digo, me voy el doble de satisfecha, ¿no? También cuando me atienden mal, pues no hay daño, nada más les digo que ha sido muy amable y que le agradezco muchísimo, ¿no? Para ver si el sarcasmo le ayuda a entender. Sí, esto tiene que ver, bueno, con la vulneración de la integridad física o psíquica, ¿no? Y que, pues y otra cosa que importante, esto de constatable objetivo, percibido subjetivamente, ¿no? Las personas llegan muchas veces a denunciar ante un ministerio público y si no trae moretones, ¿no? Si no trae golpes, no le creen lo que está relatando, ¿no? Y bueno, ya hay manera de medir las secuelas del maltrato a partir de otro tipo de indicadores que hay que tomar en cuenta. Créannos, de verdad, las personas mayores, o las personas mayores somos igual que todas y todos, no nos volvemos honestamente diferentes ni nada por el estilo, pero yo digo, créanos, denos crédito y seguramente estaremos diciendo la verdad, la siguiente, porque esa es otra, somos genio y figura hasta la sepultura. Bueno, muy rápido me voy a ir con esto, pues el maltrato físico es el muy evidente, ¿no? De golpes, lesiones, jalones de cabellos, ¿no? Quemaduras, pellizcos, en fin. Maltrato psicológico, pues todos los actos que tienen como efecto causar dolor emocional. Muchas veces dicen, no era mi intención. Bueno, pues no era tu intención, pero lo hiciste, ¿no? Pueden ser agresiones verbales, intimidación, amenazas, humillación, ridiculización, infantilizado. No saben cuánto me encuentro a personas mayores o familiares hablando de que las personas mayores somos como niñas y niños, que volvemos a ser niñas y niños. Eso es imposible porque ya hemos vivido muchísimos años, tenemos muchísimas historias en nuestra mente y si bien no todas somos sabias, porque eso es otra discriminación, sí hemos vivido más que muchas otras personas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso y que hay que cuidar de no generar sentimientos de inutilidad o de mérito de las personas, ¿no? Estos daños pueden causar daños a la salud física, emocional y afectar nuestra autoestima, ¿no? Y el dolor emocional está presente en todos los tipos de maltrato. Como les decía, el maltrato psicológico transversaliza pues, todos los maltratos, ¿no? Puede hasta generar efectos de que perjudiquen nuestra salud, que exacerben nuestros padecimientos, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar, no solamente ustedes como servidores públicos, tenemos que generar también en las personas mayores una cultura de fortaleza, de defensa, de acudir a las instancias dentro de nuestra familia, nuestra comunidad, de decir ya basta, ¿no? No podemos permitir y hacer crecer esto. También las personas mayores nos podemos defender y podemos ser lo suficientemente fuertes como para parar
este tipo de agresiones o de maltratos o de discriminación. La siguiente, por favor. Bueno, el económico o patrimonial, ¿no? Es la apropiación indebida de los recursos económicos de una persona por medio de amenazas, manipulación, engaños, uso de la fuerza o que sin que la persona sepa. Y negligencia, pues ya lo comenté, ¿no? Puede presentarse a nivel familiar o institucional y como ya les decía, por desconocimiento, falta de capacitación. Si yo voy a atender a alguien, no puedo culpar a alguien que esté arriba mío, mi jefa, decir, es que yo no sabía cómo atender, ¿no? Bueno, pues si tú aceptaste ese puesto, tienes que saber y tienes que aprender, porque finalmente las cosas que hacemos mal perjudican a las personas mayores. Bueno, el abuso sexual puede ser la realización de actos sexuales no consensuados con una persona mayor mediante el uso de la fuerza, manipulación, amenazas o intimidación. La siguiente, por favor. Bueno, proponer estrategias, ¿no? Fíjense que en esta idea de hacer estas redes para personas mayores, también, y yo lo viví mucho en la Ciudad de México, de manera fascinante desde el 99, era toda la cantidad de grupos de personas mayores que había en las alcaldías, ¿no? Que tenían muchos años reuniéndose y de cómo su calidad de vida cambiaba cuando pertenecían a un grupo y asistían, ¿no? También las personas mayores, fíjense que en la alcaldía de redes sociales de apoyo. Gustavo Amadero, perdónenme, aquí se metió, perdónenme, en la alcaldía Gustavo Amadero formaban a las personas mayores como promotoras de cultura de envejecimiento, promotoras de derechos. Esas personas que conocí entre el 99, el 2000, 2002, me las fui encontrando y me las sigo encontrando muchas veces en eventos, ¿no? Y siguen vinculadas a la comunidad y siguen viendo por sus grupos coetáneos, ¿no? Entonces, las estrategias, digamos, de incorporarnos a las personas mayores, de invitarnos, de propiciar que formemos parte de esta comunidad, ¿no? Es una dignificación, ¿no? Y nos hace portadoras de nuestros derechos, nos hace, digamos, mucho más propositivas y vivir, ¿no? Como esta parte de nuestra vida mucho mejor, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues las personas deben conocer sus derechos y las instituciones que los garantizan. La ley de reconocimiento de los derechos de las personas mayores de la Ciudad de México es una ley de vanguardia que les aconsejo y les dejo de tarea que la lean. Es una ley armonizada a la Convención Interamericana para la protección de los derechos de las personas adultas mayores, que es un instrumento internacional que México ya firmó y que ya tenemos que aplicarlo, o sea, estamos forzados. Y la ley de la Ciudad de México, el reconocimiento, les digo, una ley de vanguardia, revísenla, porque también ahí habla, digamos, han cambiado las instituciones en la Ciudad de México, pero finalmente habla de los derechos y habla de estas instituciones, ¿no? Y eso nos puede ir acercando para empezar cómo actuar. Si trabajamos con personas mayores en los pilares o en las utopías o en los centros de salud o donde sea, hagamos ejercicios, talleres de conocimiento de la ley con las personas mayores, entre nosotras y nosotros como servidores públicos, y van a ver, servidores públicas, cómo cambian muchas cosas. También hay que reconocer, bueno, estas instituciones, hay que acercarse a las instituciones para ver en qué áreas, ¿no?, atienden a las personas mayores, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿qué buscamos? Pues exigir a la sociedad en su conjunto que valore a las personas mayores en su justa dimensión. Nadie quiere que nos pongan en un pedestal y la abuelita acá, no, en lo que merecemos. Y eso es ya un gran avance. Promover la gerontologización de la sociedad, ¿no?
que las mismas personas mayores hablemos y generemos entre los, digamos, que nos rodean, el valor de las personas mayores. Somos, como ya vi, una gran cantidad de población, casi la sexta parte en la ciudad de México ya tiene más de 60 años, ¿no? Que es, además, la Ciudad de México es la ciudad más envejecida del país, ¿no? Y la delegación, la Chavia Benito Juárez, la más envejecida de todo el país y de muchos países de América Latina. Entonces, esta ciudad, con todas las dificultades que tiene, ha sido una ciudad amigable para las personas mayores. Es una ciudad que desde el 98 ofreció muchos, digamos, derechos, servicios y sobre todo un conocimiento, una ley que es fue la primera en el año 2000, ¿no? La primera en el país y en muchos países de América Latina. Entonces, siéntanse muy orgullosas y orgullosos de trabajar en la Ciudad de México, porque es una ciudad, como siempre se ha dicho, de derechos, ¿no? Una libertad que garantiza libertades y que garantiza el vivir en ella de una manera digna. Volver aspiracional, bueno, el envejecer y evitar la discriminación exacerbada. Y aquí me refiero exacerbada, que sucedió mucho en la pandemia, que había una prohibición para que las personas mayores viviéramos o muriéramos, y había a veces la sensación de que no solo, digamos, si nos contagiábamos, el riesgo de morir era muy alto, pero había la sensación de que las personas mayores contagiábamos de la enfermedad, traíamos así el virus rodeándonos como los mosquitos, ¿no? O sea, unas cosas ahí muy ignorantes, ¿no? Y también eso limitó muchísimo la independencia de las personas mayores, el que pudieran hacer las cosas por sí mismas, el que pudiesen decidir, ¿no? Y yo pues tengo 6 albergues y ya he manifestado mi pecado, pues, de haber prohibido que las personas salieran o recibieran visitas y lo podían recibirlas desde fuera, pero había un gran temor, ¿no? de estos contagios, que bueno, se iban dando, y finalmente sí, las personas de más de 65 años fueron la mitad de las que fallecieron en el mundo, pero la otra mitad era menos de 60, entonces también hay que pensar en eso, no nos eximía. Entonces, bueno, esta prohibición de los supermercados, había horarios para que fuéramos las personas mayores, había unos señores en Monterrey que una vez tuvimos una reunión y nos decían, es que yo siempre voy al casino y ahora no me dejan entrar o no me dejan ir. Entonces eran como, pues, ¿por qué toman decisiones por nosotros? Es algo que tenemos que aprender a detener, con nuestro riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, obviamente todas y todos somos parte de una comunidad y necesitamos del apoyo de otras personas en diferentes situaciones de la vida. Nadie puede decir, yo no te necesito, ¿no? Ni te voy a necesitar nunca, o no voy a necesitar de alguien más. Eso no lo sabemos. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta, porque finalmente nos hace parte de esta sociedad, ¿no? Bueno, pues las redes son el apoyo recíproco, que fortalece a individuos, familias, comunidades, ¿no? A la sociedad en su conjunto. Las personas en quienes nos apoyamos y a quienes apoyamos conforman nuestras redes de apoyo, y existe la posibilidad de hacerlas crecer, debilitarlas o desaparecerlas si ya no las necesitamos, ¿no? Ahora hay una prueba maravillosa que no la toco en la ponencia, pero se les explico, pues la existencia del WhatsApp, ¿no? De la cantidad de grupos que podemos hacer, y que muchos dejan de tener vigencia y los abandonamos, ¿no? Pero hay otros que tienen, digamos, una gran utilidad, ¿no? Yo vivo en una colonia chiquita de 3.500 habitantes, que era de militares, se fueron yendo los militares, llegó la delincuencia y empezaron a robarnos, ¿no? Y entonces empezamos a unirnos las y los vecinos, y con temas de seguridad, pero ojo, y aquí empiezo en esta construcción de redes. No solamente estamos vinculadas las y los vecinos, sino está
la policía, están servicios de salud, está la que lleva la pensión de bienestar, está la iglesia, está, ¿no? O sea, todas estas personas, todas estas instancias, ¿no? Que nos fortalecemos. Y ahorita les puedo decir que hay como 8 chats en la colonia, desde mascotas, ventas, intercambio de cosas. Y yo a todos le entro porque siempre digo, algo me va a traer este chat para el beneficio, ¿no? Y que porque ante una llamada de auxilio que lo ha pasado, pues esa llamada de auxilio empieza en el chat de mascotas o en el de ventas o en no sé qué y llega al chat de emergencias, ¿no? Entonces, esto es maravilloso en nuestra época, ¿no? Entonces, ahí tengo el ejemplo perfecto de que se crea una red ante una necesidad y se desaparece cuando esa necesidad ya se resolvió, ¿no? Y bueno, como te digo, pues también las integran estas instituciones de gobierno. Entonces es muy interesante cómo se va informando uno, o le van, no sé, de Naucalpan, el municipio, diciendo, pues va a haber reunión con la ciudadanía, ahora va a haber una reunión para el tema del bacheo, ahora va a haber una reunión para el tema del... Entonces ahí nos estamos informando de todo. Y también, digamos, hay estos dentro de estos grupos también detectamos a las personas mayores y sobre todo la que lleva la pensión de bienestar, pues las tiene como indicadas y anda promoviendo y viendo cómo está su salud, cómo está su situación familiar y todo. La siguiente, por favor. Algo también muy importante, y eso les toca a ustedes sin duda alguna, es cómo vamos educando a las instituciones hermanas. Cómo en la Ciudad de México a mí me tocaba algunas veces que colegas me decían, no, Anita, es que a mí eso no me toca. Y yo le decía, no me digas que no te toca, dime a quién le toca, ¿no? Y me volví una pesadilla, pero también les puedo decir que hicimos un gran equipo en el que ante circunstancias graves, circunstancias que requerían emergencia, nos coordinábamos las instituciones para llegar a la quien le tocaba primero, ¿no? Pues le toca esta situación, bueno, pues llega salud, luego llega el DIF, llega el IAM, en ese entonces que era el SNED, y quiénes iban llegando y cómo íbamos atendiendo y cómo íbamos dando seguimiento a las diferentes situaciones que conocíamos, ¿no? Estas redes interinstitucionales son importantísimas y ustedes deben crearlas, ¿no? Desde cada quien, desde su espacio, o si están en estos espacios de pilares o utopías, es cómo entre todos los equipos van armando esta red. Bueno, tienen un sentido de solidaridad, por supuesto, que son heterogéneas, incluyentes, no nos ponemos ahí tú no y tú sí porque estás chaparrita, o tú porque eres grandota, o tú porque no sé, ¿no? Actúan con autonomía, por lo general, digamos, no son influenciables, eso lo ve uno clarísimo en los chats, ¿no? Te invito a venir al candidato y bueno, todo el mundo repela y no sé qué, entonces dice, vamos a ser una que tengamos propiedad. Buscan alcanzar propósitos concretos, ¿no? Según las necesidades que surgen. Existe una reciprocidad. A lo mejor no una vecina me apoya, a lo mejor yo no la apoyo de regreso a ella, pero apoyo a otros vecinos, ¿no? Entonces, o a otras personas que están a mi alrededor, ¿no? Y se da una interacción entre sus miembros, elementos, sociedad o instituciones, son cambiantes, ya se los he platicado, y son muy resolutivas por lo general, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, se pueden brindar apoyos emocionales, apoyos instrumentales, apoyos cognitivos, apoyos materiales, ¿no? Eso es diverso. La siguiente, por favor. Digo, están desde los WhatsApp o redes dentro de la misma familia, ¿no? Cómo uno resuelve muchas circunstancias, o las redes de las amigas también, ¿no? Estos grupos, ¿no? Cómo tenemos como mucha posibilidad de resolver. Yo tenía un muy querido amigo que decía que cuando tenía una necesidad, o sea, de resolver algo, de encontrar, etcétera, se lo comentaba a todas las personas que se encontraban, todavía no había WhatsApp en esa época, y lo resolvía, ¿no? Y entonces me contaban las cosas más insospechadas que las había solucionado a partir de, oye, tengo esta preocupación, tengo esta necesidad, ¿no? Claro, uno tiene siempre necesidad de dinero, a lo mejor, ¿no? Pero eso ya no sé qué tanto se resuelve.
Bueno, desde el INABAM, desde la Secretaría de Bienestar, que es nuestra cabeza de sector, pues hemos trabajado mucho para fortalecer a las personas mayores como portadoras de derechos, ¿no? Hacemos mucho hincapié en que abatir problemas tan importantes como la estigmatización, la discriminación, la violencia, la soledad, el abandono, como una tarea que nos incluye a todas y a todos como miembros de la sociedad, ¿no? Ojo, estar sola o vivir sola no significa estar abandonada. Muchas personas investigadoras me dicen, Ana, ¿cuántas personas adultas mayores están abandonadas? Es difícil saberlo. O sea, alguien que está en un albergue de la Ciudad de México para personas en situación o riesgo de calle, pues podría decirse que sí, o una persona que está en la calle, o una persona, a lo mejor una persona que vive con 8 miembros de la familia, pero no le hacen caso y la tiene arrinconada, a lo mejor no. Es algo, una percepción muy particular que tenemos que tener muy claro, ¿no? Y que tenemos que poder definir para poder tener datos e información. Sí, el vivir sola, y ojo, ustedes, que yo me imagino que también andan en comunidad, sí vivir sola, ser una persona mayor, sí es sujeta de estar, digamos, como el apego de trabajadores de comunidad, estar cercanas a las personas mayores y sobre todo tejer entre esas mismas personas en su comunidad, en su edificio, en su colonia, el estar atentas, hacer hasta, digamos, algún tipo de código, ¿no? De si no ven que apago esta luz, si no abro la puerta, si no abro la ventana, si no abro las cortinas de mi cuarto, etcétera, por favor estén atentos, atentas, ¿no? En muchas ocasiones yo decía, pues tengan un silbato, que sus vecinos de cerca puedan escucharles en caso de tener una necesidad y tengan los datos de su familia, ¿no? Tenemos que generar como ese tejido que es muy importante y que cuando una decide vivir sola, son temas que uno tiene que considerar para tener una ayuda pues lo más pronto posible, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues ya hablé del COVID, ¿no? Este tema de las redes. ¿Qué hicimos? Pues, como era quédate en casa, pues generar toda una red, digamos, de información, de folletería, pues todo obviamente vía internet, vía WhatsApp, etcétera, sobre el cuidado, la cercanía con personas mayores que pudiesen por una condición de avanzada edad, por pérdida de capacidad funcional, por a lo mejor tema de estilo cognitivo, por ser 2 personas adultas mayores o 3, no sé, hubiese como una mayor cercanía de las vecinas y los vecinos, ¿no? Yo me acuerdo, mi propia hija Isabel me decía pues que siguiendo, ¿no? Mis peticiones ya tenían ubicadas en su colonia algunas personas mayores, entonces pues les dejaban recados abajo de la puerta, les tocaban timbre, decían podemos hacer el mandado, soy su vecina de tal calle, de tal número, lo puede corroborar, este es mi teléfono, lo que necesite, ¿no? Entonces surgieron cosas muy interesantes y miren, yo de verdad me quedé siempre un poco con el temor de en qué momento nos van a llamar para decirnos hay una persona de la que no sabemos y seguramente ya falleció hace días y eso. Y eso sí sucedió, no me enteré, pero cuando pasan ese tipo de cosas, uno lo sabe pues, por todos los equipos que hay en comunidad y no pasó. La siguiente, por favor. Ya me voy a ir más rápido. Bueno, esto ya lo mencioné. Pues miren, el tema de la solidaridad es algo que está mucho con nuestra cultura. Yo me sorprendía muchísimo. Estuvimos haciendo campo, pues yo creo que casi un año en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Buenos Aires, en la Doctores, en muchas colonias tensas, pues, iba uno con su chaleco, por supuesto, y me sorprendía una barbaridad y que las personas mayores le abrieran a uno la puerta de su casa, la invitaran a pasar, ¿no? Y yo decía, bueno, sí puede ser un riesgo, pero también habla de que todavía somos una sociedad
que confía, ¿no?, en sus servidores públicos. Y ella de veras me daba una gran satisfacción. Me agradecía, sí, siempre les decía que tomaran sus precauciones, que nos identificásemos antes de entrar o cualquier cosa, o que buscaran que otra persona que nos conocía nos presentara, ¿no? La siguiente, por favor. Pues bueno, esto de las estrategias que se han planteado, bueno, formación y fortalecimiento de redes de apoyo, ¿no?, que contribuyan a mantener o mejorar el bienestar material, físico, emocional de sus integrantes, brindándoles vínculos solidarios y de comunicación para resolver necesidades y retos específicos. Esto de creación de círculos terapéuticos comunitarios e intergeneracionales, ¿no? Miren, con personal de psicología, pueden ser también trabajadoras sociales. Digo, hay que tener una formación pues de escucha, ¿no?, de una escucha empática, de una escucha con discreción, por supuesto, de poder coordinar, digamos, a un grupo, que se pongan las reglas de cómo colaborar, de cómo reunirse, de qué horarios y qué situaciones, y son muy necesarios. Las personas necesitamos hablar y que nos escuchen, ¿no? Porque alguien me decía, salud casa por casa, es que las personas quieren hablar. Y yo decía, sí, pero quieren también que las escuchen o que nos escuchen, ¿no? Porque yo le hablo a mis perros, y no me hablan, no me digo, seguro me escuchan, pero a mí no me han contestado, ¿no? Entonces es como esta escucha empática, como compartir experiencias, como ver cómo otras personas las han sorteado, o cómo mi problema es algo que comparto y que ya tienen mi grupo de vecinas, vecinos, no importa la edad, ¿no? Es de gran utilidad. No es difícil conformarnos, y con una formación previa, sencilla, pueden llevarlos a cabo. Y yo lo recomiendo muchísimo, no hacernos una vez a la semana un espacio. Lo viví, lo comprobé en el temblor del 2017, el gran alivio que fue tener estos grupos en los que pudimos hablar de los temores que vivimos y de todas las circunstancias que estaban pasando, ¿no? No así con la pandemia, porque como tardó tanto en acabarse, como que no terminamos de vivir ese duelo, pero también hay que hablarlo porque muchas personas perdieron a seres queridos, ¿no? Pues esto es un trabajo dirigido al personal como ustedes, que está en contacto con la comunidad, y que es importante pues que lo sepan y que piensen en cada persona que llega, también saber si esas personas que están acudiendo a los espacios conocen de personas mayores en su comunidad que necesiten acudir a un espacio así, si necesita un apoyo, una silla de ruedas, o que alguien la acompañe, o para acudir, le van a cambiar la vida. La siguiente, por favor. ¿Qué temas debemos conocer? Si le vamos a entrar al tema de envejecimiento, pues el derecho de las personas, los derechos de las personas mayores. Ya les hablé de la ley que tienen en la Ciudad de México, hay que bajarla, y ahí mientras vamos en el tránsito, mientras estamos guisando, mientras estamos haciendo cosas, vamos revisándola para que sepamos cuál es el grupo de la población al que atendemos, cuáles son sus derechos, y lo otro que he insistido mucho es las instituciones para atenderlos. Tenemos que saber sobre envejecimiento, tenemos que saber sobre discriminación, sobre lo que es ser mujer y hombre en las personas adultas mayores, también es muy importante, ¿no? Sobre abuso y maltrato, y esto importantísimo, autonomía y capacidad funcional. O sea, la autonomía habla de nuestra capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y perdemos autonomía cuando tenemos una demencia o un deterioro cognitivo que nos pierde ya de ubicar, y lo van a ver, o ya lo vieron seguramente con mi compañero Elier. La capacidad funcional también es importantísimo. Sí, las personas podemos tener diversos padecimientos que nos están afectando,
Pero lo que tenemos que hacer como personal de salud es mantener esa capacidad funcional. Como vemos que las personas puedan recuperarlo a partir de ejercicios, de una alimentación, de una rehabilitación, ¿no? Porque pareciera que entramos como en este carril del deterioro y ya nos dejan que nos deslicemos, ¿no? Y eso, pues, quien trabaja el tema de envejecimiento sabe que es crucial. Y otra cosa también importantísima es, primero, evitar la presencia de las enfermedades discapacitantes, como sería diabetes, hipertensión y otras, o cómo alargar el que se presenten los más años que se puedan, ¿no? Y no entrar en el tema de, ay, pues ya me dio la diabetes, ay, pues ya me dio la hipertensión, como si fuera designio divino. ¿Cómo podemos desde edades tempranas estar alertas, ustedes que están pues inmersos en espacios de salud, ¿no? Y cómo lo podemos ver con las personas, cómo checar, digamos, desde que esté bien y cómo prolongar esta mayor esperanza de vida con una calidad, con una mejor calidad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya me voy a quedar con esta última. Miren, yo en la Ciudad de México, aquí no atiendo a tanta población porque somos rectores de la política, entonces no pegamos mucho, aunque sí tengo un equipo que atiende en comunidad con casos que nos envía el nivel federal, porque ustedes tienen al INET, que es quien atiende a las personas mayores, es el rector, el que lleva la política pública en personas mayores, todas las circunstancias que se encuentren, repórtenlas al INET, porque el INET tiene como también esta red interinstitucional para atenderlos, ¿no? El Instituto para el Envejecimiento Digno. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo decía que Ana Gamble valía en relación al directorio que tenía. Era un directorio robusto, un directorio en el que yo comprobaba que lo que estaban diciendo que tenían de servicios estaba, ¿no? Lo comprobaba a partir de acudir o de llamar por teléfono, y eso es una tarea que tienen que empezar a hacer. El nombre completo de la institución, qué servicios brinda, especificar lo más que se pueda, ¿no? Incluir los requisitos y documentación necesaria, ¿no? No podemos parar y decir, pues no sé, no me digan, no sé, porque si me da, ¿no? O sea, estoy atendiendo y tengo que ver cuando llegue alguien a mí que se vaya lo más enriquecida posible de información, de sus derechos y de información de estos servicios que hay para ellas y ellos. La dirección completa, el estado municipio, ¿no? El tipo de transporte, las paradas, entre que calle y que calle. El teléfono debe incluir extensiones, correos electrónicos, páginas, Twitter, ¿no? Hay muchos que utilizan WhatsApp para ese tipo de atenciones, los horarios de atención y, si es posible, el nombre de la persona responsable de ese servicio, ¿no? Es una tarea al principio, porque empieza uno a picar piedra. Pero si ustedes se juntan, todas las personas que están, digamos, en este curso, en este momento, o las personas que consideren, y van construyendo, a ver, ¿qué piden las personas mayores? Bueno, servicios de salud, que si la pensión de bienestar, que si la credencial de INAPAM, que dónde puedo denunciar la violencia, que dónde puedo denunciar una discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, ¿no? Que las agencias especializadas para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, que está una en Doctor La Vista y Gabriel Hernández, ahí en el búnker, en una esquina, y hay otra en Apatlaco, ¿no? Y pues muchas cosas más, nada más que tengo 7 años fuera de la Ciudad de México, hay muchas cosas que ya no recuerdo, pero digamos, ustedes piensen qué es lo que las personas más demandan de atención, sobre eso construyan esto. También construyan espacios como clubes, como centros culturales, como residencias de día y sobre todo buena ubicación de espacios de cuidados prolongados en caso de que se necesite. Vincúlense con las instituciones, hermánense con las personas que están en esas instituciones y van a ver que van a poder hacer un trabajo mucho más rico y sobre todo lo que más gusto le da a uno es que las personas quedan mucho más tranquilas, satisfechas. Bueno, muchas gracias, ya me colgué mucho, aquí me quedo y si hay alguna pregunta o algo, estoy a sus órdenes.
Lick, muchísimas gracias por su intervención. ¿Alguien tiene perdido su micrófono? No le oigo bien. Doctor Fernando, no se te escucha bien. ¿Ya me escucho bien? Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna intervención? ¿Alguna pregunta para nuestra ponente? Pues yo solo quiero agregar que hoy con su charla confirmamos que las redes de apoyo no solo son un directorio de nombres, sino son un tejido vivo de vínculos, de tiempos compartidos y reconocimiento entre pares. Quiero citar a un filósofo que es Byung Chun. Cuando él dice que vivimos en una sociedad del rendimiento, esto convierte el cansancio en culpa y expulsa pues todo lo que sea diferente a eso, ¿no? La vejez en este marco pues suele volver invisible, ¿no?, a la persona, y nuestra tarea es revalorizar la demora, recuperar el aroma del tiempo y restaurar los rituales para dar un sentido y un acompañamiento, sobre todo una vejez digna. Y pues le agradezco mucho por su compartir sobre todo sus experiencias. Pues no, Fernando, gracias por su aportación filosófica, sin duda alguna nos hace reflexionar. Y bueno, pues como ven, es un tema muy apasionante y aquí están dos compañeras de camino, la doctora Claudia y la doctora Cristina Cervantes, que pues construimos mucho. Entonces, bienvenidos y todas las demás a este tema. Quedo a sus órdenes, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su participación y sobre todo por tomarse el tiempo de compartirnos su experiencia. No. Bueno, si no hay ningún comentario o duda que agregar, doctora Mesa. Bueno, quería decirles a las compañeras y a los compañeros que todavía hay 2 minutitos si alguien quiere hacer preguntas o comentarios. Del panel. No hay manitas alzadas. Buenos días. Ok, doctor David, por favor. Entonces, en general, buenos días. Es una pregunta tanto para la licenciada como para los doctores. ¿Cuál es el protocolo a seguir en caso de que nosotros lleguemos a detectar violencia en alguno de nuestros adultos mayores? Pues hay 2 agencias especializadas que, como les comenté, están en la página de internet de la Ciudad de México, que atienden sobre todo la violencia familiar. Si ustedes están en un servicio de salud, seguramente tienen un área jurídica, pues se debe levantar una denuncia. La violencia en las personas mayores, si están cognitivamente, porque es un rango también muy complicado de quién es autónomo o no para tomar esta decisión. Finalmente, si la persona es autónoma, sí tenemos que consultarle, sí podemos denunciar. ¿Qué hacía yo tramposamente? Pues yo enviaba esa denuncia por escrito, por supuesto, a la agencia diciendo que para conocimiento y atención procedente. Y yo ya estoy denunciando. La persona mayor quizá no lo quiere, pero yo ya estoy denunciando que encontré eso, y eso también pone en alerta a las instituciones. Cualquier ministerio público atiende el tema de violencia en personas mayores y las agencias especializadas con más razón, sobre todo si son violencia familiar. Okay. Por ahí hay una de 10. Aquí está. David, queríamos comentarte, la doctora Cristina y tu servidora, vamos a recontactar con el Instituto Nacional del Envejecimiento Digno, el INED que comentó Ana hace ratito. Es el instituto que ve todo lo relacionado con el envejecimiento en la ciudad y que pues estará, por supuesto, relacionado con los centros de día que también van a ver en las utopías. Entonces, vamos a darnos a la tarea de contactar con INED para pasarles a ustedes justo el contacto y saber a dónde enviar directamente a una persona que está viviendo violencia. También decirles que en esto contribuyen mujeres cuando hay violencia de género,
contribuye el DIF de la ciudad, la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, básicamente. Pero digamos que la puerta de entrada a esta red tendríamos que hacerla con el INED, y con mucho gusto se las pasamos a través de la doctora Alba y del doctor Fernando. Sí, y yo solamente, digamos, nosotras como estábamos en el IAN, ¿no? Por supuesto, recibíamos las denuncias de todas las instancias y ayudábamos mucho a la Fiscalía, a las agencias, haciendo valoración gerontogeriátrica para tener una evaluación de la situación de la persona mayor, que eso también es importantísimo, o sea, que valoremos su condición de capacidad funcional, cognitiva, edad, padecimientos, red social dentro de la familia, ¿no? Pero yo creo que si hay algo que ustedes dentro de los espacios de salud lo encuentren y consideren necesario denunciarlo, lo pueden hacer directamente, lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer también por internet. Y por supuesto involucrar al INED, me encantaría, porque es un instituto que tiene una gran capacidad, ¿no? De acuerdo, también yo comentar que de manera inmediata, por lo menos dentro de las utopías, el área de Siempre Vivas, el área jurídica de Siempre Vivas también puede ser el primer contacto para poder canalizar a esa persona en situación de riesgo. Pero sí, como dice la doctora Mesa, en un futuro habrá una red más directa para este tipo de casos. Hay que construirla, ¿eh? O sea, solita no se hace. Eso es un poco lo que decía Fernando, que no es un directorio, no es un directorio, es una red que nos ayuda a dar respuesta y que podemos, por supuesto, compartir con todas y todos los que nos rodean, ¿no? Entonces, yo quedo a sus órdenes, está mi correo en la presentación para lo que necesiten. Con muchísimo gusto estaré para servirles. Muchísimas gracias, doctora Mesa y doctora Cristina Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Que tenga un muy buen día. Todos que tengan un muy buen día. Gracias por su participación. Gracias a todos y a todas por la escucha. Gracias por todo. Muchas gracias. Un gusto verle.